Donald Trump está de vuelta. Nuevamente llega a la Casa Blanca a dirigir los destinos de Estados Unidos de Norteamérica y de alguna manera los destinos del mundo. Un triunfo a estas alturas ya inobjetable, por lo menos desde el punto de vista de las cifras electorales. Mayorías de votantes en el voto popular, el voto directo, es decir, el norteamericano apto para votar, obtuvo mayorías que se vieron reflejadas en las mayorías de los delegados al colegio electoral, que es en últimas quien define quién es el presidente de Estados Unidos, y junto a ese resultado que lo catapultó a ser nuevamente por segunda vez presidente de Estados Unidos de América, logró las mayorías en el Congreso de Estados Unidos, mayorías en el Senado y todavía por verificar las últimas cifras para reconfirmar también mayorías en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. Un triunfo absoluto, para algunos inesperado, para otros sospechado y para algunos otros más poquitos esperado. En contra de los pronósticos de las firmas, de muy importantes firmas encuestadoras de Estados Unidos, que también son las mismas que encuestan aquí en Colombia, pero sobre todo de la gran prensa norteamericana, la prensa tradicional, las cadenas de Estados Unidos, por lo menos de las que vemos acá en Latinoamérica, CNN, CBS, los periódicos, los portales de New York Times, de Washington Post, todos estaban alineados con la campaña del Partido Demócrata de la hasta ahorita vicepresidente Kamala Harris. Las cifras les arrojaron un baldado de agua fría a esas encuestas, a los opinadores profesionales y a los medios de comunicación. La llegada de Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca plantea una serie de interrogantes, sobre todo en un escenario internacional en el que al parecer se está gestando una recomposición de fuerzas, un reacomodo de los bloques de las naciones ante la ausencia o la incompetencia de la multilateralidad organizada como la ONU y otras entidades que ven cómo cada gobierno poderoso de este país hace lo que le da la gana en competencia con las otras potencias. A este escenario es el que llega Donald Trump como un hombre fuerte, del que todo el mundo espera algo y del que todo el mundo tampoco espera nada. De este escenario, que ha puesto a mover la opinión pública durante estos últimos 2 meses, vamos a compartir unas reflexiones con el invitado que tenemos el día de hoy, que algunos ya por ahí lo están viendo, los pueden ver en las cámaras, el profesor, docente y politólogo Carlos Vargas, politólogo de la Universidad del Cauca, docente aquí en una institución educativa en Santander de Clichao, a quien le damos las gracias por sacar tiempito de su agenda para venir a conversar con nosotros, a reflexionar sobre este regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Profesor Carlos Vargas, buenas, ¿cómo ha estado? Bienvenido a la conversa de fin de semana, qué bueno tenerlo por aquí. Muchas gracias, Omar, muy contento de regresar y bueno, a conversar un poquito a ver cómo vemos esta situación, tanto para el pueblo de los Estados Unidos como para los otros pueblos que de una u otra forma nos vemos, sí, como estamos involucrados pues en la política internacional, o nos vemos afectados o beneficiados de lo que haga este país. Entonces, muchas gracias. Bueno, ya vamos a conversar, vamos a compartir las reflexiones con el profesor Carlos Vargas. A ustedes, agradecerles como siempre, nosotros no nos sobran agradecimientos, nos debemos a ustedes por acompañarnos en este espacio virtual que es el de ustedes, la conversa de fin de semana, y seguirnos en nuestras redes, reinvitarlos nuevamente a que se vuelvan nuestros suscriptores, nuestros seguidores, tanto de las redes de Proclama del Cauca y Valle como la conversa de fin de semana. No olvidar las campañas de financiamiento nuestras de la conversa, una vaca por la conversa y las estrellitas para la gente de Facebook. Invitarlos a que se pongan cómodos, traigan algo que beber, las crispetas, los pasabocas que tengan a bien, llamen más gente y empiecen a compartir en sus redes sociales, que ya vamos a
conversar con Carlos Vargas sobre este regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Unos pequeños mensajes, un video introductorio a la conversa y ya regresamos, por favor, no se desconecten. A sus 78 años, Donald J. Trump ocupará de nuevo la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos. Al igual que Grover Cleveland, a finales del siglo XIX, Trump ocuparía el cargo en 2 mandatos no consecutivos como el presidente número 45 y 47. Para entender cómo sería un segundo mandato de Trump, conviene revisar su primer periodo presidencial y sus recientes declaraciones en campaña. La inmigración es un tema clave para él y sus políticas restrictivas reflejan su enfoque nacionalista de Estados Unidos primero. En 2017, 7 días después de asumir el cargo, Trump impuso una prohibición de 90 días que restringía la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Estoy estableciendo nuevas medidas de investigación para mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de Estados Unidos. No los queremos aquí. Durante la campaña presidencial de este año, Trump habló enérgicamente sobre lo que él llama una invasión de migrantes, haciendo de la seguridad fronteriza un tema clave. En Carolina del Norte, compartió con sus seguidores lo que le diría a la nueva presidenta de México. Voy a informarle el primer día o antes que si no detienen esta avalancha de criminales y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer inmediatamente un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos. Durante su presidencia, Trump impuso aranceles a las importaciones chinas y es poco probable que cambie de estrategia esta vez. Realmente nos han estado perjudicando. Es tan ridículo. Terminan cerrando, todos pierden su trabajo, luego lo fabrican en su país y lo envían de vuelta sin impuestos, sin nada. Terminamos perdiendo. Perdemos la empresa, perdemos los empleos, perdemos de cierta forma todo. ¿Y es tan estúpido? Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París de 2015, un tratado internacional que aborda el cambio climático, el calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero. Fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no de París. Trump afirma que su política energética se centrará en aumentar la producción nacional de petróleo y en reducir las regulaciones medioambientales. Podemos hacer muchas cosas al inicio, pero primero vamos a perforar, bebé, perforar. En un segundo mandato como presidente, Trump promete un enfoque más proteccionista y aislacionista en comparación con los últimos 4 años de la administración de Joe Biden. Bueno, veían ustedes en este videoclip de la voz de los Estados Unidos de América un resumen muy piquitico de las expectativas que ha generado la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos de América. Para quienes apenas se están conectando a la conversa de fin de semana con nosotros el día de hoy para compartirnos sus reflexiones está el politólogo Carlos Vargas, a quien le vamos a preguntar de entradita sin al rompe. Señor don profesor, después de ver este pequeño video introductorio sobre la llegada de Donald Trump de nuevo a la Casa Blanca, las primeras apreciaciones, unas reflexiones tuyas. Bueno, algo que yo creo que hago parte de ese pequeño grupo que sí consideraba que Trump era quien volvía. La campaña de Kamala Harris en realidad empieza muy tarde, con un candidato que es el presidente Biden con un montón de deficiencias y con una prensa que tampoco le ayudó mucho, con una economía que está creciendo al 2%, ellos no están creciendo mucho, aunque están en positivo, pero le tocó todo el periodo de la pandemia,
Y en esas condiciones y con una campaña tan tardía, pues era casi que imposible poder ganarle a Donald Trump. Pues unos datos también muy curiosos, sus mayorías casi que en el Congreso, que eso se va a confirmar en enero, pero esas mayorías pues nos están adelantando también de una capacidad de Donald Trump de manejar toda la política internacional y nacional prácticamente a su antojo, y que puede resultar muy preocupante porque él ha sido una persona que en su primer mandato terminaba como diciendo cosas que se le ocurrían de la noche a la mañana, y creo que es muy preocupante porque no es muy estructurado en su forma de hacer política. De hecho, no es un político profesional, sino que más bien se ha profesionalizado en ser empresario, y esas decisiones empresariales son muy distintas a las decisiones que se toman para una nación, y más cuando tiene una responsabilidad internacional. Entonces, muy curioso lo que se viene para la historia con esta elección de Donald Trump. Bueno, decía yo al inicio de la conversa que obviamente se generan, y Carlos aquí nos lo acaba de reiterar, son más las preguntas, las expectativas que las certezas. Pero volvámonos un poquitico, Carlos, al hecho mismo de la elección. O sea, ya son hechos pasados, aquí profetizar sobre lo pasado es lo más sabroso que puede haber, entonces dediquémonos a hacer cosas sabrosas. Bueno, no nos vamos a poner a explicar cómo es que funciona el sistema electoral de Estados Unidos, que es bastante particular. Yo personalmente creo que esa es una de las grandes contradicciones en los discursos de los, qué pena, bueno, está aquí, aprovechemos que está aquí un politólogo, que tienen los politólogos, algunos, de decir que el referente de la democracia occidental es la democracia de Estados Unidos, y resulta que es la democracia menos democrática en el sentido electoral, porque el pueblo no es el que directamente elige su presidente, sino que es todo un proceso. No lo vamos a explicar, otro día con Carlos aquí con Despacio lo vamos a hacer, pero a nivel de estadística, Carlos lo nombraba ahorita, Trump gana unas mayorías en el voto popular, y son unas mayorías casi que inesperadas, pues para la prensa por lo menos y para las encuestadoras norteamericanas. ¿Cómo es posible? Yo creo que esta pregunta nos estamos haciendo muchos aquí en Colombia, incluso en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que un señor, que es notablemente misógino, o sea, de todos es conocido los múltiples episodios y acusaciones que le han hecho mujeres que han estado cerca a su entorno respecto a los abusos, al maltrato, al desprecio que tiene este señor por la mujer? De hecho, acuérdense que en la primera campaña, y todavía está embolatado un juicio por haber contratado los servicios de una actriz de películas para adultos, una actriz porno. Y pues un señor que es misógino, un señor que es racista, y lo veían ustedes ahí más o menos retratado en el videoclip, y que es xenófobo, es decir, aparenta tener un odio extremo por todo lo extranjero, que esa es una posición, digamos, populista, pero bueno, y que es un señor que manipula los medios, pero también manipula la ley. Un señor que no es políticamente correcto, es decir, es un personaje que, como decía Carlos ahorita, hace y dice lo que le da la gana, es grosero, es patán, no se mide, pero miren los resultados electorales. ¿Cómo es posible eso, Carlos? Bueno, yo solo, no sé, mi análisis me lleva más a pensar desde algo que se le está llamando ahorita como el neofascismo. Son unas formas distintas de hacer política, digamos, desde el profesionalismo político se conservaba siempre como una estructura, y algunos autores hablan de tener esa capacidad de empatía con la gente, de conectarse, de tener una imagen, de tener ideas, ¿cierto? Entonces había como un listado de requisitos para poder conquistar a un público, pero el neofascismo está rompiendo con todo eso. Entonces son unas nuevas formas de hacer política. Lo que está pasando en Estados Unidos también pasó en Argentina. El presidente de Argentina es también de ese corte, un tipo que no es considerado como un profesional de la política, sino que es un tipo que estaba haciendo otras cosas y termina siendo presidente gracias a esas formas de hacer política que parece que le agradan mucho a algunas personas. Y en Colombia casi nos pasa también incluso con el difunto Rodolfo Hernández, que era un tipo que se metió tarde a la política, según pues su relato, y se dio a conocer por unas formas distintas. Entonces,
En el neofascismo, esas formas de romper con la política tradicional, de conectarse con la gente desde la vulgaridad, pues indica también una sociedad mucho más vulgar. Yo creo que efectivamente usamos ahorita más, solo en las palabras, usamos ahorita más malas palabras cuando nos comunicamos hasta con nuestros amigos que nuestros viejos. O sea, nuestros viejos hace 50, 60 años tenían un lenguaje distinto para comunicar. Nosotros somos mucho más vulgares. Sin embargo, conservamos caretas, ¿cierto? Que hace que parezca una cosa, pero en realidad sentimos otra. El neofascismo logra captar ese sentimiento, creo yo, y logra expresarlo así, sin medida, y eso permite que la gente se conecte mucho más con esos diálogos. Ahora, Donald Trump también tiene unas formas de comunicar distintas, aprovechando los medios que están punteando en este momento para que la gente se informe, ¿no? Las cadenas de WhatsApp y todas esas cosas son medios de comunicación que son muy importantes, y el dueño de esas cosas pues es un aliado de Donald Trump. Entonces no se necesita a veces la televisión, no se necesita ser amigo de CNN o esos canales pomposos pues y tradicionales, sino que también utilizando nuevas formas de comunicación se plantean unas nuevas formas de hacer política. Bueno, ya que trajiste a colación lo de las redes y Trump, recientemente aparece una foto familiar, comillas, familiar, con un mensaje escrito me imagino que por los publicistas de Trump o por el mismo Trump, donde aparece en un ambiente hogareño parte de la familia Trump, y al lado el señor dueño de X, el señor dueño de Tesla, el que estaba ofreciendo $1 millón de dólares a la gente para que votara. Sí. Qué combinación tan interesante, el dueño de X, pues para los más viejitos Twitter, y que pareciera va a ser parte del gobierno de Donald Trump. ¿Qué te parece esa combinación? Sí, perfecto, encaja precisamente en estas nuevas formas. Si nos acordamos un poquito, X trataba de limitar el mensaje que era agresivo o que invitaba a la violencia, o que, ¿cierto? que no comunicaba, sino que por el contrario degeneraba una posibilidad de comunicación. Con Donald Trump fue condescendiente. O sea, le perdonó unos mensajes impresionantes, y ahorita con esta alianza lo que uno puede observar es que es el caballo de batalla para poder comunicar todas las locuras de Trump y que la gente pueda entender el mensaje según como quiera que se entienda, ¿no? Entonces tiene un arma que es muy importante en la comunicación y podría perfectamente romper con cualquier medio televisivo o de prensa, porque su medio de comunicación puede ser incluso más efectivo que lo que se tiene actualmente. Pero parémonos a una reflexión ahí respecto a X. O sea, no vamos a hablar de las otras plataformas que también juegan un papel importante. Hablar de WhatsApp, que es de la misma familia de Facebook, de Instagram y de Threads. Esto es un emporio también, un monopolio. O sea, los monopolios son buenos, depende de quién los tenga. Bueno, pero esa es otra conversa, Carlos. Volvamos al caso de X. Resulta que Trump era mago para utilizar X en su primera, de hecho ganó pues gracias a la utilización de X, pero resulta que muchos gobernantes del mundo, y el nuestro, el actual, el señor Gustavo Petro, también utiliza a X como un medio alternativo. De hecho, quienes tuvimos la oportunidad de estar en el encuentro de medios alternativos en Armenia, lo escuchamos de viva voz de él afirmar lo siguiente, espero no tergiversar mucho. Él decía: gracias a que me puedo expresar por X, puedo mandarle el mensaje a la gente porque los medios tradicionales me tienen cortado. ¿Cómo entender esos dos extremos? El de Trump, extrema derecha, neofascismo, según las palabras del profesor aquí, y de un progresista o de izquierda, como decimos nosotros, que es el presidente de Colombia. ¿Cómo esos dos extremos juegan ahí? ¿Cómo jugaría Elon Musk, que es el dueño de eso? Mire, cómo los tiene a los dos extremos ahí y haciendo el mismo juego. ¿Cómo entender eso? Sí, creo que esa es la palabra clave. ¿Quién es el dueño y para qué lo usa? Ojo, esta gente son empresarios. Sí. Tanto el dueño de X como Donald Trump son empresarios, y son empresarios no de millones, son empresarios de billones de dólares. Los negocios siempre están por encima de la política desde esa perspectiva.
Y en ese sentido, el dueño es el que finalmente va a definir hasta dónde pueda llegar el mensaje. El día que el presidente de Colombia tenga un mensaje que no le guste al dueño del X, pues simplemente puede cortarle la cuenta, como se ha hecho con cualquier persona pues que se muestra grosera o invita a la violencia. Se puede hacer, el dueño puede manejarlo. Y en el caso de Donald Trump, pues carta libre, ¿no? Se pueden venir incluso unos desarrollos de ideas tecnológicas que de pronto hasta le puedan servir a la humanidad, aunque en este pensamiento empresarial siempre le sirve a la humanidad con un costo muy alto, pero esa alianza puede permitirle también a este gobierno de los Estados Unidos aprovechar lo existente para potenciarlo mucho más. A mí, en conclusión, digamos, con esto me preocupa que el dueño sea el que defina quién dice qué. Y por ahora hay libertad, pero el dueño de ese medio puede definir hasta dónde. Yo recuerdo hace unos años, con revista Semana, por ejemplo, se le permitía mucha palabra a Petro, al presidente actual. Y Petro, casi que en los 4 años de Duque, tuvo siempre un puesto en Semana para poder decir cosas y no fue atacado como es atacado ahora, ¿sí? A pesar de los ataques, le dieron la oportunidad de hablar mucho en estos medios, y al principio su gobierno también pudo hablar mucho por ese medio hasta que se dio cuenta que era un error, porque todo lo que decía lo tergiversaban. En ese sentido, lo que quiero decir es que el dueño del medio puede determinar el mensaje también y puede saber hasta dónde. Entonces creo que es un arma de doble filo que el gobierno se apoye mucho en este tipo de cosas, y sí deberíamos de estar pensando cómo democratizar mucho más la comunicación, porque sigue siendo un elemento privado, y eso significa que en cualquier momento podemos prescindir o nos pueden sacar más bien a nosotros de esos elementos, digamos, de comunicación que están manejando. Bueno, volvamos al caso de Trump, que es la conversa de hoy, que es interesantísimo esto de las comunicaciones. Ya habrá tiempito después para otra conversa, si la agenda de don Carlos nos lo permite. Volvamos al escenario Trump. Bueno, gana estas mayorías abrumadoras, o sea, tiene el Congreso, ya lo decías, que determina que él puede hacer lo que le da la gana. Vámonos un poquitico al escenario internacional. Es mi percepción, desde mi desconocimiento absoluto por la ciencia, la política internacional. Pero hay y en esto yo me pego de muchos escritores que han apuntado en ese sentido, de que hay un desacomodo aparente, hay una especie de caos mundial en el que todo el mundo se está cuidando y todo el mundo está mirando a ver cómo se reacomoda. Sobre todo pues los países que digamos tienen poderío económico y militar. Entonces, en estos días veíamos nosotros cómo la prensa le tocó darle cabida a las noticias de la reunión de los BRICS, del grupo de Brasil, Rusia, Indonesia, China, Sudáfrica y otros 10 países más que ya están ahí ingresados en ese grupo de países. Versus, por ejemplo, el euro a nivel económico versus la OTAN a nivel militar, versus el resto del mundo, es decir, los países del hemisferio sur, como llaman algunos. En este reacomodo, donde tenemos como mínimo dos conflictos armados grandes en este momentico, que es el de Ucrania y el de la invasión, del genocidio de Palestina, sin contar pues el otro preguerrita que tenemos en el Pacífico, al lado de China, el mar del Japón y el sureste asiático. 3 grandes conflictos donde todos están jugando a reacomodarse. Llega Trump, el prototipo del cowboy norteamericano. ¿Cómo ver esa llegada a este escenario tan conflictivo? Él ya había dicho en campaña, y lo repitió ahora que salió electo, que la guerra de Ucrania la acaba en 24 horas. ¿Qué esperar de eso? Bueno, 24 horas y unos meses, ¿no? Mientras se posesiona en enero. Sí. Entonces puede tener un poco más de tiempo. Yo ahí veo como 2 elementos que parten de la política internacional de los Estados Unidos.
ellos, sin importar si son demócratas o si son republicanos, generalmente fincan su política en unas cosas que son casi inamovibles, y son dos: su economía y lo militar. Digamos que con esas dos paticas andan siempre los gringos pisando los países del mundo. Y en ese sentido, un presidente que tiene un corte empresarial, pues prefiere priorizar la economía sobre lo militar. Lo militar a los Estados Unidos les está haciendo perder mucha plata. De hecho, con ese discurso ganó Donald Trump, ¿sí? Es más la plata que están gastando en esas inversiones, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, en toda la ayuda militar que le están prestando a Ucrania, que lo que están recuperando en la venta de gas, por ejemplo, a los europeos. Entonces, haciendo cuentas, un empresario dice: yo prefiero pactar la paz, así le toque a Ucrania regalarle un pedacito de frontera y correr entonces a la OTAN al otro lado de la frontera, ¿cierto? Y que los rusos se queden tranquilos. Así le toque eso, y que en la historia pareciera que apoyó entonces a Rusia en una invasión a una nación. Eso es más económico que continuar con lo que se está haciendo, que en últimas no ha dado los resultados tampoco que se esperaban. Hay una ayuda europea muy importante ahí. La OTAN no tiene el músculo financiero tampoco para continuar con esa guerra, es decir que los Estados Unidos son los que se han echado esa guerra al hombro, y los costos de esa guerra son muy altos en comparación a lo que ellos están recibiendo de esa guerra. Entonces, ese elemento es muy importante. Y un segundo elemento es el regreso del proteccionismo, que me parece un caso muy curioso para los Estados Unidos, porque el proteccionismo, que fue algo que se pensó hace casi 100 años, con la crisis de la Gran Depresión, nos dijeron después, a principios de los 80, por lo menos acá en las teorías que nos llegaron a Colombia, que era necesario acabar con eso. Y ahí es cuando uno entiende cómo las empresas que eran nacionales pasaron a ser a manos de privados. Entonces acabaron con Telecom, acabaron con todo, ¿cierto? Esas políticas proteccionistas que hoy promueve Donald Trump, a mí me parece muy curioso, porque parece ser un nuevo adefesio del neoliberalismo, donde con una ley del embudo pretende en los Estados Unidos unas políticas proteccionistas solo para ellos, pero que en el resto del mundo sí se comporten desde las líneas neoliberales que nos han dicho son como el camino. Entonces, con estos dos elementos yo creo que la política internacional de los Estados Unidos, pues es como bien curioso estudiarla, porque sí hay un giro sustancial en la historia, en reducir, digamos, ese tipo de guerras, como esas guerras costosas que tienen como la de Ucrania, y más bien hacer un giro hacia la protección económica de su propia nación. Bueno, pero eso nos lleva a otro escenario, Carlos. Listo. Digamos que efectivamente, y en eso creo que coincidamos muchos de los que consumimos opinión, en que muchos analistas habían llegado a esa conclusión de que efectivamente la guerra en Ucrania, primero que había partido como una especie de cortina de humo, como hacen todos los políticos, para tapar las pilatunas del hijo de Biden y sus socios allá en Ucrania, un manejo bastante extraños de unos negocios allá. Y entonces don Biden echó su cortina de humo y se inventó, junto con el euro, echarle mano al gas al oleoducto que maneja Rusia, al gasoducto que maneja Rusia, y se inventaron esa guerra. Y pues para correrla cerca. Pero eso no les ha dado resultado, y en términos económicos, efectivamente muchos coincidían que el que se había echado la carga económica de esa guerra había sido Estados Unidos. Pero por el otro lado, cuando aquí Carlos nos menciona lo del proteccionismo que había dicho en la primera y en la segunda lo volvió a prometer, aparece en el escenario internacional el némesis, pues el enemigo número uno, que es China. De hecho, el discurso es ese, es decir, vamos a subirle el 20% a los aranceles de todo lo importado. ¿Un nuevo enemigo, una nueva guerra con China, o solamente discursivo o económico? ¿Cómo se ve ese otro enfrentamiento de la política internacional de Trump? Sí, no, yo creo que es una continuidad de lo que conocimos en el primer gobierno de Donald Trump. Si ustedes recuerdan, hubo
la guerra comercial que se planteó de los Estados Unidos hacia China, pues casi que nos llevó a pensar en algún momento que puede haber un enfrentamiento bélico. Y no es así, o sea, estos son empresarios. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Son empresarios, y son empresarios un poco como tipo mafias, ¿no? Las mafias funcionan, bueno, no me quiero comprometer con lo que digo, pero estoy dándome cuenta que es muy parecido el funcionamiento de quien es mafioso a quien es empresario. Claro. Iba a decir que son los mismos, pero no, quizás es solo coincidencia. Te tiro un salvavidas que lo leí en una tarea de la universidad. Resulta que el cártel, la cartelización, es un término científico en economía para describir ese tipo de funcionamientos empresariales que fue copiado, adoptado pues por la ilegalidad, sí, entre comillas. Sigamos adelante. Me hace acordar esto un poco de un libro de Mario Puzo, El Padrino, y ahí siempre se plantea formas de negociar que eviten la guerra entre familias. Es correcto. ¿Sí? Entonces nosotros aquí estamos viendo un escenario mundial donde son como las familias estas sicilianas de Nueva York, ¿cierto? Entonces van a evitar ante todo el confrontamiento bélico porque eso no les conviene a los empresarios, a no ser que vendan solo armas. Pero lo que ha notado Donald Trump muy bien, que creo que eso es de rescatar en su política interna, es que quiere desarrollar otros sectores de la economía, no únicamente el sector armamentístico, que es donde muchos presidentes de los Estados Unidos finalmente fincan toda su política internacional. Entonces, de esas dos paticas que les decía al principio, que una es económica y la otra es militar, hay unos que se inclinan más por lo militar y entonces agitan un montón de conflictos en el planeta, pero quiere hacer que su patica económica sea la que pise más duro el mundo. Por tanto, proteccionismo interno, pero también activación de un montón de sectores más allá del armamentístico en los Estados Unidos. Bueno, y finalmente en esta parte internacional, que pues también es profundo porque vuelvo y digo, hay unos reacomodamientos, o sea, están estos nuevos bloques, todo el mundo tirando a jugar fuerte. Aunque durante las campañas nosotros no, yo por lo menos no escuché una posición diferente de Donald Trump, diferente a la de Biden respecto al conflicto en Gaza. Yo no lo escuché ni reprochando a Netanyahu ni ninguna. De hecho, si hacemos memoria, acuérdense que en el primer gobierno de Donald Trump fue exactamente ese gobierno el que facilitó que Netanyahu trasladara la capital de Israel a Jerusalén, que entre otras es uno de los puntos de conflicto entre la comunidad israelí y los árabes y los cristianos. O sea, eso Carlos lo debe saber, obviamente lo sabe mejor que nosotros, eso ha sido motivo de guerra, Jerusalén. Trump facilitó que Netanyahu montara la capital de Israel en Jerusalén. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Continuidad del discurso de respaldo a Netanyahu? Yo creo que sí, yo creo que mayor respaldo, porque yo veo dos elementos con esta relación. Una, que es como lo mencionaba anteriormente, la industria armamentista de los Estados Unidos en relación con Israel es muy fuerte. Es muy fuerte y eso está generando muchos recursos. Pero por otro lado hay unos lazos de familiaridad. Ustedes no sé qué tanto reconocen esto, pero las emociones que genera el pertenecer a un grupo social, como es ser judío y coordinarse también o estar de acuerdo con ideas desde ser judío y política, que es un poco lo que nos lleva al sionismo, pues no es cualquier cosa, ¿cierto? Es una bomba molotov, es una combinación bien peligrosa y resulta que yo siento que ahí están los dos elementos. Hay cercanía de familiaridad, Donald Trump comparte ideas, comparte familiaridad con el pensamiento sionista, pero también ambos están en la industria armamentística. Le conviene a los Estados Unidos, le conviene a Donald Trump, y por tanto el apoyo que yo siento que va a haber en esta nueva etapa va a ser mayor
que el que estaba prestando Biden, que ya era muy bueno, incondicional, pero con esto se va a reforzar mucho más. Si ustedes revisan las declaraciones del primer ministro israelí felicitando a Donald Trump, se dan cuenta que el tipo está muy contento, hace como todo un despliegue de lo ventajoso de haber elegido a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, y de hecho creo que ha sido el primero o fue el segundo que sostuvo una comunicación telefónica por una hora, algo así. Entonces la relación de ellos es muy buena, el apoyo de los Estados Unidos para este genocidio al pueblo palestino va a continuar. Bueno, ahí vuelvo y digo, estos temas aquí ya casi no los tratamos porque yo no tengo con una persona experta que nos oriente en esto, pero ahí surgiría otra pregunta que por motivos de tiempo creo que no la vamos a resolver ahorita. Aparece otro gran jugador en todo este juego de grandes jugadores, de las familias estas que estamos hablando, aparece Irán. Israel ya se metió de alguna manera con Irán, Irán ya también se metió con Israel, Israel volvió y se metió con Irán y están en ese juego ahí. Y el líder espiritual y político de Irán ya dijo, a nosotros no nos interesa si es Biden, si es Trump, nosotros vamos por donde vamos. Esa es una posición retadora, interesante, pero sería tema para otra conversa. Sí. Pero yo creo que lo interesante que todos los que nos están viendo y nos están escuchando es nuestra reflexión y sobre todo las reflexiones de nuestro invitado respecto a la posición de la llegada de Donald Trump frente a Latinoamérica y pues incluyendo a Colombia. Entonces allí es otra conversa amplia que queremos compartir con ustedes y queremos saber las reflexiones de nuestro invitado, el politólogo Carlos Vargas. Pero yo les pido el grande favor de que se tomen un sorbito del agua, la cervecita, la gaseosita, vayan a hacer pis un momentico sin desconectarse, que ya regresamos unos corticos mensajes, un clip introductorio, sonó extraño eso, y ya regresamos a la conversa de fin de semana. Por favor, no se desconecte mucho, ya regresamos. Preparando lo que iba a decir el gobierno colombiano sobre la victoria de Donald Trump. Ya trina el presidente Gustavo Petro, se lo leo rápidamente. Dice: el pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta. Felicitaciones a Trump por su triunfo. El diálogo norte-sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que gire alrededor de su solución. La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. La posibilidad progresista en Estados Unidos no podía aplaudir el genocidio de Gaza. Entonces vemos que en un mensaje muy corto habla de muchas cosas, habla pues, relacionadas con lo que se puede anticipar de la política de Donald Trump: crisis climática, situación con Venezuela, la guerra en Medio Oriente. Quisiera preguntarles, a partir de este mensaje, cómo, bueno, y de lo que ya tenemos en el contexto, cómo se puede anticipar esa relación entre el gobierno de Donald Trump y el de Gustavo Petro, que pues tuvo tanto éxito en sus giras diplomáticas con Joe Biden, pero cómo puede empezar a cambiar ese panorama ahora con Donald Trump. Bastante. A mí algo que me llama mucho la atención, y es una discusión que tengo con mis colegas, en donde se dice que Trump, sobre todo en materia de política exterior, es impredecible y que no sabemos. Yo propongo lo contrario. Yo creo que Trump es bastante predecible. Es curioso que en una región del mundo donde prácticamente escribimos el libro El populismo no sepamos leer a un líder populista. Trump claramente, y además el hecho de que maneja Estados Unidos y su presidencia como una empresa, como el businessman, hay que entender que estos no son negocios en el modo pragmático. Es negocios de que si soy yo tu amigo y todo eso, y cerramos el negocio en una whiskería. Así es Trump, prácticamente. Entonces, el que es mi amigo, entonces en ese sentido vamos a ver que lo más probable es que con Milei en Argentina las relaciones se acerquen mucho, pero que a Petro lo va a tener a metros. De hecho, me parece bastante interesante el tuit del presidente Petro, más mesurado. El presidente Petro a veces puede ser un poquito dogmático y muy como parado también en sus cosas. Ya lo vemos más acercar y bueno, es que hay una realidad. Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial y muchos de nuestros proyectos siguen dependiendo de eso. Entonces, gracias por estar conectados aquí en la conversa de fin de semana. Para quienes se han conectado recién ahora, estamos hablando del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca a dirigir los destinos de la nación norteamericana y en cierta forma los destinos del mundo. Nos acompaña en estas reflexiones
el profesor, docente de aquí de Santander de Quilichao, politólogo de la Universidad del Cauca, Carlos Vargas, quien nos está compartiendo sus reflexiones respecto pues a la llegada nuevamente a Donald Trump al escenario del gobierno de Estados Unidos y al escenario de la política internacional. En la primera parte hacíamos unas breves reflexiones sobre cómo llega, por qué llega de alguna manera, un repasito por el escenario internacional respecto pues a los conflictos armados que hay en este país, en el mundo en este momento, las nuevas alianzas, las viejas alianzas, los nuevos actores. Y en esta última parte de la conversa pues vamos a reflexionar o a preguntarle sobre las reflexiones de nuestro invitado respecto a eso que ustedes veían en el clip, es decir, cómo sería esa segunda parte del mandato de Donald Trump respecto a Latinoamérica. Hay quienes mencionan, y yo me incluyo, que el tratamiento de Donald Trump de Latinoamérica sí es el del patio trasero, o sea, y lo vimos en la primera parte. Pero resulta que tienen un par de jugadores, desde mi muy humilde punto de vista, en Latinoamérica, que son bien interesantes, porque como lo decía Carlos al principio, son muy parecidos a él. Diría que casi tres, en alguna conversa pasada hablamos de ellos. Uno, Milei, que yo creo que es la copia de Trump en Argentina, el populista, el fascista populismo hecho presidente en Argentina. El otro es Bukele, el ídolo pues de las multitudes uribistas y de la derecha radical de Latinoamérica, y el otro, digamos, que quiere aspirar a ser, pero lo veo muy difícil, que es el actual presidente de Ecuador, muy de la línea de esos nuevos liderazgos empresariales llevados a los gobiernos de los países. Antes de meternos pues con el caso que nos compete, que es el de Petro, quien comparto lo que decía el opinador, muy mesurado en su tweet, aunque muy certero, metió sus 2 o 3 puyazos, como es costumbre. Pero antes de llegar allí, Trump, Latinoamérica, él ya lo estaba diciendo. Creo yo, Carlos, tus reflexiones, migración, narcotráfico y la presencia de los BRICS en Latinoamérica, que se metieron y están jugando fuerte. Bueno, yo con respecto al presidente Petro rápidamente, yo creo que el presidente Petro siempre ha sido muy respetuoso en la comunicación con los Estados Unidos. Sí. Y aquí lo que hizo fue reconocer la soberanía de los Estados Unidos, y creo que hay un mensaje también muy contundente a reconocer la soberanía de Venezuela y de cualquier otro país según las decisiones que toma. Y en ese sentido pues no me parece que el presidente Petro sea una persona beligerante en su lenguaje y esas cosas, no, al contrario, a mí me parece que se pasa de decente, a veces como que uno le gustaría ver un presidente mucho más enérgico en el mensaje, y en esto creo que fue contundente con lo que dijo y muy respetuoso como siempre. Bueno, con respecto es lo que pues yo observo en la comunicación del presidente. A mí me parece que es un tipo muy respetuoso, muy bien hablado, me parece que es un tipo muy decente, sin importar lo que crean de él, yo creo que es un tipo muy decente. Nunca le escucha a uno un madrazo, una cosa así, ni en conversaciones privadas ni en conversaciones públicas, que de pronto eso le podría ayudar con más votos, porque parece que hay gente que le gusta la vulgaridad. Bueno, con respecto a la pregunta, estamos en Latinoamérica también en una transición muy chévere, porque a pesar de que lo mencionabas, que existen unas naciones con unos representantes afines a ese tipo de políticas como la actual, también hay que reconocer que existen unos cambios muy importantes en la política de muchas naciones, que son más bien la mayoría, que están buscando unos caminos como de alternativas. Y frente a esas problemáticas que han sido reconocidas por estas naciones, creo que el gobierno de Trump nos puede ir llevando a una crisis de política internacional de los Estados Unidos hacia estos países, que creo que esa crisis va a ir generando la consolidación de unos mandatos de unidad que se han venido construyendo desde hace muchos años,
de los cuales Colombia casi nunca ha participado, porque siempre hemos estado por otro lado, pero hay unas dinámicas internacionales muy sólidas también de otros países, en Brasil, que es una gran economía y que hace parte de los BRICS, la postura de Petro frente al manejo del narcotráfico, pues yo creo que hay mucha comunión, lo que está pasando en México, que no es también cualquier economía, es decir, de los países más importantes de América Latina, por lo menos con respecto a sus economías, de los 5 primeros, casi que 4 están con un pensamiento más progresista, y eso significa que la crisis que genere las políticas internacionales de Donald Trump hacia América Latina vayan a permitirle consolidar sus lazos de unidad en esos lugares que ya se ha venido trabajando desde hace rato y que Colombia podría salir muy beneficiado en la integración latinoamericana. Creo que nosotros nos hemos perdido esa integración, nosotros siempre hemos mirado solo hacia Estados Unidos, hemos mirado solo hacia Europa, y esta podría ser quizás una oportunidad en la que podamos mirar también la región para concentrarnos en el desarrollo de nosotros. Sí, a ver, yo entiendo esa parte de mirar lo que digo yo, el medio vaso, o sea, dependiendo de qué perspectiva esté uno, el vaso lleno o vacío. Pero a mí me parece que o sea, estos políticos dan pistas. Lo que decía el opinador, a ver, un populista, nosotros acá que estamos llenos de eso, pues cómo no le vamos a leerlos, ellos mandan sus mensajitos. Recientemente sonó, y cuando suena en Estados Unidos es verdad, allá sí cuando suena es verdad, que probablemente el senador, el congresista Marcos Rubio, de la tercera generación de los cubanos radicales que están en Estados Unidos, del partido del presidente Trump, podría llegar a ser el secretario de Estado, es decir, el segundo a bordo del mandato de Donald Trump. Conociendo la animadversión manifiesta, pública, exacerbada, que tiene Marcos Rubio en contra de Gustavo Petro y de todo lo que suene a izquierda progresismo, ¿cómo quedaría esa relación sabiendo el poder que tiene Marcos Rubio en el Congreso de Estados Unidos en este momento y lo que podría tener como secretario de Estado? Yo creo que el TLC nos puede dar muchas pistas también. O sea, yo no siento que la dependencia de Colombia sea tanta. Yo creo que hay un doble beneficio. O sea, si uno revisa la balanza comercial es lo que permite entender lo que yo vendo y lo que yo compro. Y eso debería estar más o menos sostenido, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy vendiendo más de lo que compro, pues a mí me va muy bien, que es un poco lo que le está pasando a los chinos. Entonces me entran un montón de dólares y esas cosas. Pero cuando yo estoy comprando más de lo que yo vendo, pues entonces yo ahí tengo problemas, puedo tener déficits. Y Colombia anda en eso, ¿no? La política internacional de Colombia construida en los últimos 25 años, lo que hizo fue que esa balanza comercial finalmente no nos beneficiara. Y una prueba de ello es el TLC. Entonces, más allá de los mensajes que puedan darse, yo creo que en términos populistas, como lo mencionabas, son empresarios y aquí hay una balanza comercial que se va a cuidar. ¿Les beneficia la balanza comercial con Colombia? Sí. Listo. Eso va a continuar tal cual. Políticamente van a apoyar, por supuesto, unas candidaturas de derecha que les permitan que esa balanza a favor de los Estados Unidos sea mayor. Y en esa medida podamos nosotros seguir importando muchas más cosas de las que estamos produciendo, que eso fue lo que pasó cuando acabaron con la industria nacional. Pero si les está beneficiando el negocio, ya lo otro es una discusión política que yo creo que se resuelve también así, en términos concretos que afecte la situación de Colombia frente a los Estados Unidos, yo realmente no veo ninguna posibilidad. Cercanías, ya que llegaste al término, ya llegamos pues a lo local y a lo político con Donald Trump. Donald Trump, o sea, yo sigo insistiendo que para él nosotros somos el patrio trasero. O sea, sí, dentro de las prioridades de la política internacional de Donald Trump, Latinoamérica no
De pronto salvo Venezuela. el caso, salvo Venezuela y México. Sí. México, pues porque obviamente, primero que todo es el socio comercial por excelencia de Estados Unidos, Sí. y segundo, pues porque allí está radicado uno de los pilares del discurso, Sí. que para allá vamos ahorita, lo de la migración. Y con Venezuela porque es que a nosotros nos hacen olvidar cosas, miren, con todo el discurso en contra pues del comunismo, etcétera, de Trump le abrió la puerta a Maduro. Y eso casi que se nos olvida. Trump permitió los diálogos con Maduro, que después Biden aprovechó para retornar las relaciones comerciales, pero eso ya lo había empezado Trump. ¿Qué esperar de Trump frente al narcotráfico, que es otro movimiento fortísimo de divisas y de dinero y de injerencia norteamericana en Colombia? Roundup, la química agrícola de Estados Unidos poderosa, maneja gran parte de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Colombia es cliente número 1 de Roundup. Bueno, hasta hace poquito era uno de los clientes. Petro ha replanteado o quiere replantear la guerra en contra del narcotráfico, por lo menos en estrategia, y eso sí atentaría a uno de los negocios de Estados Unidos, que es la venta de sus precursores, la venta de armas, etcétera, etcétera, con la disculpa del narcotráfico. ¿Cómo podría pasar ahí? Bueno, yo me voy a atrever a decirte algo, a decir algo que pues que he venido pensando y como analizando desde hace rato. El negocio del narcotráfico beneficia principalmente a los Estados Unidos. A pesar de los muertos y toda esta cosa que ya sabemos las consecuencias del narcotráfico, el negocio del narcotráfico como tal beneficia a los Estados Unidos. Entonces, la política internacional de los Estados Unidos frente al narcotráfico es para el control de precios, no es para acabar con el narcotráfico. 93 centavos de cada dólar se quedan allá. Lo que viene de regresos, ¿no? De aquí se mandan las toneladas de estas cosas, pues, y lo que traen es dinero. Y las lanchas se van con eso y traen el dinero. Lo que traen de dinero son 7 centavos de cada dólar, y eso para nosotros es un montón de plata, pero la plata realmente se queda allá. Y ahí uno también va entendiendo por qué los Estados Unidos en los últimos años se dedicó a capturar a los mafiosos colombianos, sacar la información y soltarlos. O sea, Estados Unidos tiene en este momento el control de las rutas. Estados Unidos, México tienen el control de las rutas, tienen el control del narcotráfico. Acabar con el narcotráfico en Colombia no es una prioridad, es una prioridad el control de los precios, que eso sí sería distinto, y el control de los precios y la venta también pues de armas y también de estos químicos para hacer lo que pues antes hacían y que ya la Corte no lo permite, pero es eso. Para mí la política internacional ahí no cambia mucho. Se va a insistir en que han crecido un poco las extensiones de siembra de coca en Colombia, pero va a seguir siendo el mismo discurso con unos pañitos de agua tibia en algunas cosas, siempre y cuando exista control de precios. Visto desde esa perspectiva, señor don profesor, entonces la política de paz total vinculada a lo del narcotráfico entonces no tendría mucho futuro. Y creo que las evidencias empíricas aquí lo muestran. Mire el caso que lo tenemos acá en el Cauca. Estoy como dicen las señoras, fuera del tiesto o... Sí, yo creo que nos da para un programa porque ahí hay un montón de elementos que podríamos revisar, que son detalles, pero en términos generales yo siento que no está fuera del tiesto. Grave, esa parte sí es complicado, pero no por la injerencia, sino por la, creo yo, sí me equivoco, sino por la dinámica misma del negocio. Sí. Grave. Bueno, vamos ya, porque está buena la conversa el día de hoy. Ustedes han visto que decimos esto da para otra, que realmente está muy interesante, y además el invitado pues de lujo que tenemos. Hasta por los codos. No, ya tenemos un invitado de lujo que caramba. Y de gratis. Un último vistazo, dos últimos vistazos aquí el caso de Latinoamérica. Hablábamos ahorita de los fuertes jugadores a nivel internacional que podrían estarle haciendo contrapeso en el ajedrez de las relaciones a Donald Trump. Hay dos jugadores
o por lo menos para el caso de Latinoamérica, hay un jugador fuerte, y es el jugador mundial fuerte para Estados Unidos, que es China. Mire, China tiene injerencia en los metales, en los minerales, que de alguna manera son vitales en esta nueva ola, en esta nueva revolución tecnológica de las nuevas energías, del cambio, de la transición energética, es decir, todo lo eléctrico. Todas estas cositas, todos los componentes y las baterías, sobre todo, de estos aparaticos, de toda nuestra tecnología, funcionan con materias primas cuyo control tiene China y cuyos grandes yacimientos están en Latinoamérica: Bolivia, Chile, Argentina. Y entonces aquí hay un caso paradójico. Milei, cuando era candidato y cuando recién se estrenó de presidente, dijo que con los chinos comunistas a metros, y recientemente le tocó coger su maletica porque tienen un contrato multimillonario con China para explotar los yacimientos de níquel, de litio y todos estos materiales extraños. El intento de golpe de Estado en Bolivia era para echarle mano al poder político en Bolivia y sacar a los chinos de las minas en los salares. Y don Boric tiene una papa caliente también porque él no se ha definido todavía muy bien a qué lado de la orilla se va a parar, porque ellos también tienen grandes yacimientos. ¿Cómo va a jugar Trump ahí? Ahora yo creo que ahí sí Latinoamérica, por lo menos estos pedacitos del patio sí le interesan a él, que son pequeñitos pero que son poderosísimos. Sí, y que los chinos no han logrado tampoco ingresar bien a América Latina. Digamos, la relación con Colombia pues es buena, pero no es muy amplia. Están un poco como con Panamá desde hace muchos años, también hay una relación, pero no es una relación de injerencia tan fuerte como la que ha construido los Estados Unidos en esas naciones. Sin embargo, con estos cambios de gobiernos progresistas, la injerencia de los Estados Unidos en el cono sur, pues prácticamente solo está en Argentina. En Uruguay ganó elecciones, creo, bueno, ganó primera vuelta. La izquierda, ajá, del frente. En el cono sur casi que uno no encuentra por ahí la bandera de los Estados Unidos apoyando, salvo un poco Paraguay que no tiene como mucha injerencia, pero lo único que tiene es Argentina, que es muy importante, ¿no? China se ha retrasado mucho en poder consolidar esas conexiones con las naciones latinoamericanas, y creo que se le vienen unos tiempos a Argentina, yo me imagino como lo que pasó en Chile con Pinochet, que viene como todo un apoyo de los Estados Unidos para poderse conservar. Yo creo que ahí Donald Trump no va a ser tan miope para ver a Argentina como patio trasero. Creo que va a haber un apoyo decidido sobre Argentina, especialmente por esos recursos, pero que le va a permitir un respiro también a Milei para mostrar un éxito en esa política internacional y esas alianzas pues del neofascismo que se está consolidando en el planeta. Como ven ustedes, un panorama bastante interesante y bastante complicado a la hora de la verdad. Finalmente, y esta es una reflexión que le voy a pedir a Carlos que nos la haga la primera parte, porque con él vamos a continuar esta misma reflexión aquí mismo en la conversa, pero en otro contexto, en otro escenario. Esto es una sorpresita que les tenemos todavía a los amigos y amigas de la conversa y de Proclama del Cauca y del Valle. La puntica, como dicen por ahí. Llega MAGA, la plataforma de MAGA, a hacer América grande otra vez, siglas en inglés, de Trump, la ganadora. Escucharon ustedes en los videos, vamos a reindustrializar Estados Unidos. Carlos lo mencionaba ahora vamos a diversificar no solamente la industria de la militar, sino montar fábricas. Inclusive las bolsas de valores en estos días están, sobre todo la de los países asiáticos, que están temerosos porque cuando usted le dice aranceles a ellos, eso es un complique. Entonces allí hay unos juegos todavía, entonces las bolsas en estos días están como bastante interesantes. Resulta que una de las estrategias que inclusive en el gobierno de Clinton, sin querer queriendo también, trató de impulsar, es
ese proteccionismo a todo el mercado interno de Estados Unidos, incluyendo el mercado laboral. ¿Y cómo hacen ese proteccionismo ellos? Le exigen a los países aliados o sus socios comerciales que mejoren las condiciones laborales de sus trabajadores para desincentivar que los inversores norteamericanos vayan a montar fábricas en México, en Colombia, en Brasil, porque pues saldría muy caro por los costos laborales. ¿Se podría esperar eso en la segunda parte de Donald Trump, en ese hacer América grande otra vez, que beneficiara, por ejemplo, las reformas laborales que andan por ahí? Sí, yo creo que sí, yo creo que se viene. Lo que pasa es que también como esto es una ley de embudo, como le hemos dicho cuando hemos jugado, ley del embudo, entonces como que hay que estar muy pendiente de que esos logros que logre el pueblo latinoamericano, el pueblo norteamericano o estadounidense, en términos laborales, en la mejora de sus condiciones laborales, que es una de las promesas pues, del presidente, puedan traducirse también en los pueblos latinoamericanos. Creo que hay que aprovechar muy bien y estar pendiente de eso y ojalá lo podamos hacer. Yo lo que siento es que la especificidad también del desarrollo empresarial norteamericano va a permitir que las condiciones del trabajador sean mejores. Y la especificidad de estos 4 años, por lo menos de Trump, van a estar enfocadas especialmente, va como a estar en todo lado, pero especialmente en la suficiencia energética. O sea, le va a meter mucho, pero mucho a explotar todos los recursos que tienen los Estados Unidos y que los habían considerado como una reserva. Desde hace muchos años Estados Unidos no estaba explotando sus recursos petroleros como lo va a empezar a hacer ahora con toda, y siento que eso tiene que ver con una agenda verde que cada vez está caminando mucho más fuerte, que los países cada vez son más conscientes del daño que están haciendo estos modos de producción y que los Estados Unidos no va a tener esas reservas ahí bajo la tierra, sino que va a empezar en estos 4 años a sacarla absolutamente toda para poder tener suficiencia energética en ese camino de su propia transición. Entonces, creo que de eso van a depender también las condiciones laborales, ¿no? Como una especialización del trabajo que permita entender que no es para todo el mundo que mejoran las condiciones, sino para los que están metidos en algunos sectores específicos de la economía. Una posición bastante interesante. Pero eso lo vamos a ahondar, vamos a hablar más de eso por ahí en un programa, 1 u 2 programas especiales del campo laboral, del campo sindical y estos nuevos escenarios aquí en Colombia y a nivel internacional. Ya pronto van a tener ustedes noticias de cuándo va a ser eso. Agradecerle a nuestro profesor, politólogo Carlos Vargas, que nos haya sacado tiempito de su muy ocupada agenda. Como ya sabe, está en la casa suya, en la casa de ustedes también. Gracias. Cuando quiera, aquí ya hay casas como 3 o 4 conversan más. A ustedes agradecerles su paciencia, su generosidad con su tiempo, por estar conectados aquí. Invitarlos a que obviamente sigan vinculados con nosotros viendo nuestros contenidos, los de Proclama del Cauca y Valle y los de la Conversa de Fin de Semana en nuestras redes sociales. Reiterarles, vuelvan a ser nuestros seguidores, nuestros suscriptores. Y nos vemos de aquí a 8 días, si no pasa nada extraordinario, si no nos inundamos, ahora 15 días si no nos derretíamos, ahora si no nos inundamos, cambio climático, por aquí, en este espacio de análisis y reflexión que se llama La Conversa de Fin de Semana. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Omar Orlando Tovar y ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Cuídense mucho, chao, chao. Muchas gracias. No, Carlos, muchas gracias, hermano.